Buenas tardes, hermanos. Es para mí un privilegio poder compartirles la palabra en esta tarde. Hoy es un día muy importante porque hoy celebramos el Día de nuestras madres. Y las madres son muy importantes para Dios. Dios escogió una mujer para que fuera la madre de su único hijo. Es decir, una madre llevó en su vientre al Hijo de Dios. Una madre educó, formó y enseñó al Hijo de Dios. Y era una madre hebrea. Y para el pueblo hebreo, la madre tiene la importante responsabilidad de enseñar a los hijos. Y esa enseñanza era tan valorada por Dios, o es tan valorada por Dios, que la palabra dice en Proverbios 6:20, hijo, no dejes la enseñanza de tu madre. Es decir, es muy importante para Dios la enseñanza de una madre. Y Jesús fue muy bien enseñado por María. Dice la palabra en Lucas 2:52 que Jesús crecía en sabiduría. Tanto sabiduría que a los 12 años Jesús era capaz de debatir con los doctores de la ley acerca de las escrituras. Y aquellas personas que lo escuchaban se maravillaban por su inteligencia y por sus respuestas. Es decir, Jesús había sido muy bien enseñado, muy bien educado por su madre. Las madres son muy importantes para Dios, porque tienen esa responsabilidad de enseñar a los hijos, de preparar los futuros hombres y mujeres de valor de nuestra sociedad. Y por eso es tan importante para Dios, y por eso celebramos su día hoy. Y el título del mensaje para hoy es Mujeres consagradas a Dios, madres consagradas a Dios. Oremos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, por poner en nuestro corazón este deseo de reunirnos para adorarte, para alabarte, para estudiar tu palabra. Te pedimos, Padre, que toda palabra hablada aquí sea guiada por tu inmensa e infinita sabiduría. Que seas tú, Padre, el que hables a través del Espíritu Santo. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Amén. En una ocasión le preguntaron a un hombre que qué recordaba de su madre, a lo cual él respondió: mi madre fue la más malvada de todas las madres. Y las personas que lo escucharon se sorprendieron. ¿Por qué dice eso? ¿Y por qué tú dices eso? Sí, porque mi madre fue muy malvada. Mientras mis amiguitos podían comer dulces, caramelos y cualquier tipo de golosinas, mi madre nos obligaba a mis hermanos y a mí a comer cereales, frutas y leche. Mientras mis amiguitos podían llevar a la escuela como merienda pizza, soda, caramelos, dulces, mi madre nos preparaba sándwiches caseros y jugos naturales, y eso era lo que podíamos comer. Mientras mis amiguitos se pasaban todo el domingo jugando videojuegos, mi madre nos levantaba temprano, nos llevaba para la iglesia, luego nos ponía a hacer todas las tareas. Y cuando terminábamos todo eso, es que podíamos entonces jugar. Mi madre era terrible. Mi madre, si dejábamos los platos sucios, nos obligaba a lavarlos. Si dejábamos las cosas tiradas, nos obligaba a recogerlas. Era muy abusadora con nosotros, ¿ves? Nos obligaba a todas esas cosas. Mientras mis amigos podían salir con cualquiera y regresar a la casa a la hora que quisieran, mi madre tenía que conocer cada amigo de nosotros y nos ponía límites para regresar a la casa. Y no podíamos llegar más tarde que la hora que nos ponía. Nuestra madre nos amenazaba, nos decía: si me entero que le han mentido o le han faltado el respeto a una persona mayor, los voy a castigar. Era terrible, era malvada nuestra madre. Por culpa de nuestra madre, nosotros jamás cometimos ningún delito. Por culpa de nuestra madre, nosotros crecimos como hombres de valor, honrados, temerosos de Dios. Por culpa de nuestra madre, mis hermanos y yo pudimos formar familias sanas, saludables y fundamentadas en la palabra de Dios. Y aquí vemos cómo este hombre
de una manera satírica, muestra que gracias a la educación de su madre, a esa educación rigurosa, ellos pudieron ser, él y sus hermanos, los hombres y mujeres de bien que eran. ¿Ves? Y eso es lo que necesitamos en nuestra sociedad. Madres malvadas como esa, que puedan educar a sus hijos bien. ¿Ves? En los tiempos difíciles que estamos viviendo. Que lo puedan formar a los futuros maestros, a los futuros pastores, a los futuros evangelistas. Necesitamos madres consagradas a Dios. Veamos qué características o qué cualidades debe tener una madre consagrada a Dios. Debe tener muchas cualidades, pero yo voy a mencionar 5 de ellas. La primera cualidad que quiero mencionar es que una madre consagrada a Dios debe ser obediente de Dios, siempre hacer la voluntad de Dios. Y hay muchas razones por lo cual una madre debe ser obediente a Dios. La primera razón es porque a Jesús le interesa mucho la obediencia. Tanto así que toda mujer que es obediente a Dios es considerada por Jesús como su madre o como su hermana. En una ocasión Jesús estaba con sus discípulos y le avisaron que su madre y sus hermanos lo buscaban. Veamos qué Jesús les respondió. Esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 12, del 46 al 50. Dice la palabra: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Aquí vemos que para Jesús es muy importante la obediencia. Tanto así que aquella persona que es obediente a su Padre, a Dios, crea con él un lazo tan fuerte o más fuerte que un lazo familiar. Y todo hombre, toda mujer, toda persona que hace la voluntad de Dios es como un hermano, como una hermana, como una madre para Jesús. Por tanto, es muy importante la obediencia. En otra ocasión Jesús estaba predicando y se acercó una mujer y le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Veamos que Jesús les respondió. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 11, del 27 al 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Ves? Aquí Jesús nuevamente deja bien claro que para él lo más importante es la obediencia. Él dijo: lo que hace bienaventurada mi madre no es que me llevó en su vientre, no es que me amamantó. Lo que la hace bienaventurada es que es una mujer obediente a Dios. Porque cuando el ángel le dijo: vas a llevar en tu vientre al Hijo de Dios, ella respondió: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso es lo que hizo bienaventurada María, que era una madre, era una mujer obediente. Y así como María, toda madre, toda mujer que sea obediente a Dios es como una madre para Jesús, es como una hermana y es bienaventurada. Por eso es muy importante para una madre ser obediente a Dios. La segunda razón por lo cual es importante es porque una madre obediente a Dios sirve de testimonio para sus hijos. Cuando los hijos van creciendo, ellos aprenden más con lo que ven que con lo que escuchan decir, ¿verdad? Dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Es decir, si la madre es obediente a Dios, si la madre siempre hace la voluntad de Dios, el hijo va a aprender a ser obediente a Dios, va a aprender a hacer la voluntad de Dios. Por tanto, es muy importante para una madre ser obediente a Dios. Y la tercera razón que quiero mencionar porque es importante que una madre
consagrada a Dios sea obediente, es que cuando una persona es obediente a Dios, Dios le da sabiduría. Y una madre necesita mucha sabiduría para educar a sus hijos, porque van a enfrentar situaciones muy difíciles. En la Biblia tenemos el ejemplo de la madre de Moisés. Cuando nació Moisés eran tiempos difíciles. Había una orden, un decreto del rey del faraón, que todo hijo varón tenía que ser lanzado al río y morir. Imagínense cuando la madre de Moisés dio a luz y vio que su hijo era varón, ¿verdad? El dolor que sintió, pensar que tenía que lanzar a su hijo al río para que muriera. Pero ¿qué hizo ella? No, como toda madre, quiere conservar la vida de su hijo, lo escondió por 3 meses. Pero cuando ya no pudo esconderlo más, Dios le dio sabiduría de qué tenía que hacer. Y ya sabemos la historia. Puso a Moisés en una canasta, en el río. La hija del faraón lo recogió y buscó a una mujer hebrea que lo criara. ¿Y a quién buscó? A la madre de Moisés. Porque eso es lo que hace Dios cuando somos obedientes. Nos guía, ¿ves? Nos da sabiduría para hacer las cosas correctas. Al final, la madre de Moisés fue quien lo crió y aún le pagaron por eso. Imagínense, eso es lo que hace Dios. Y cuando Moisés creció, lo regresó a la hija del faraón y ya sabemos la historia. Moisés se convirtió en un gran líder para la nación de Israel y fue el que lo libertó de la esclavitud. ¿Ven? Eso es lo que sucede cuando una madre es obediente a Dios. Porque siempre va a necesitar sabiduría, siempre va a necesitar de la guianza de Dios. Imagínese una madre que viene la hija adolescente y le dice: madre, estoy embarazada, pero yo no quiero tener ese hijo. Yo estoy muy joven, yo no quiero esa responsabilidad. Yo quiero seguir divirtiéndome con mis amigos de noche. Yo no quiero esa responsabilidad de tener un hijo. Yo lo voy a abortar. Si la madre no está bien fundamentada en la palabra de Dios, si no tiene esos valores, la va a apoyar y la hija va a abortar a ese muchacho, lo cual es abominación para Dios. Dice la palabra en Éxodo 21, 22 al 23: el que provoque que una mujer aborte, si hay muerte, pagará vida por vida. ¿Ves? Para Dios el abortar es matar a una criatura. Y derramar sangre inocente es una abominación para Dios. Pero tristemente, el aborto es una de las causas principales de muerte en el mundo entero. Es triste decirlo, pero es la realidad. Y si alguien me está escuchando en el video, alguna madre, alguna mujer que pasó por esa situación y cometió el error de abortar por ignorancia, por desconocimiento de la palabra, yo le quiero decir que tenemos un Dios misericordioso, un Dios que perdona cualquier pecado, no importa lo grave que sea. Si te arrepientes de corazón y viene a Jesús, le pide perdón y lo hace el Señor de tu vida, Él te perdona, viene a ti, cambia tu vida, transforma tu vida y te da sabiduría para que no vuelvas a cometer un error como eso. Es importante la guianza de Dios, es importante ser obediente a Dios para que Dios dé la sabiduría que necesita una madre al educar a sus hijos. Si la madre hubiese sido cristiana, Dios le da la sabiduría para que le dé el consejo correcto a su hija, ¿verdad? Y pueda tener ese hijo. Por eso es muy importante ser obediente a Dios. Otra de las cualidades que debe tener una madre consagrada a Dios es instruir a su hijo en la palabra de Dios desde pequeño. Eso es muy importante, porque luego cuando el hijo crezca va a estar fundamentado en esa palabra. Dice la palabra en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se alejará de él, no se apartará de ese camino. Por eso es muy importante instruir a nuestros niños en la palabra de Dios. Y más en estos tiempos que estamos viviendo. Nuestros hijos van a enfrentar situaciones difíciles, aún en las escuelas. Ya sabemos que han sacado a Dios de las escuelas. Y no solo lo han sacado, sino que han metido al diablo en su lugar. ¿Ves? Ya sabemos que están enseñando cosas horribles como ideología de género.
Es decir, si una persona se siente que está en el cuerpo equivocado, puede decidir operarse y cambiar el sexo. Y hay congresistas tan liberales, tan extremistas, que han dicho o que han propuesto que si un niño a partir de 10 años siente que está en el cuerpo equivocado, se le permita, sin la autorización de sus padres, que se haga la cirugía, que el gobierno cubra esa cirugía. A un niño a partir de 10 años, imagínense. Actualmente, si un niño tiene un accidente en la escuela y hay que coserle la herida, tienen que pedir la autorización de sus padres. Pero ahora quieren proponer que si quiere hacerse una cirugía tan grave como cambiarse el sexo, no haya que pedirle el permiso a su padre. A ese nivel de locura estamos llegando. Por eso es muy importante instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, para cuando enfrenten situaciones así tan difíciles no sean confundidos y puedan mantenerse firmes. Es decir, es muy importante, no solo que lo prepara para situaciones difíciles, sino que al instruir a nuestros hijos desde pequeños, preparamos a los futuros maestros, a los futuros pastores, a los futuros evangelistas, a los futuros misioneros, a los futuros hombres y mujeres de valor de nuestra sociedad, a los futuros Timoteos. Porque sabemos, dice la palabra, que Timoteo fue educado desde pequeños. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1:5: yo sé que hay en ti la fe no fingida que hubo en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Es decir, Timoteo fue educado desde pequeño por su abuela y por su madre. ¿Y en qué terminó Timoteo? Siendo un gran siervo de Dios, colaborador de Pablo en el ministerio. Así que es muy importante instruir a nuestros hijos desde pequeño. Otra de las cualidades que debe tener una madre consagrada a Dios es que debe interceder ante Dios por sus hijos, constantemente, siempre interceder ante Dios. A través de la Biblia vemos cómo el amor de una madre por un hijo conmueve a Dios. En una ocasión Jesús iba con sus discípulos, iba hacia la aldea de Naín. Y cuando iban llegando traían un difunto, que era un joven que había muerto, el único hijo de una madre viuda. Imagínense el dolor de esta mujer. Ya había perdido a su esposo y ahora perdía a su único hijo joven. Veamos qué hizo Jesús cuando vio eso. Eso lo podemos ver Lucas capítulo 7 a partir del versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Es decir, Jesús, al ver el amor de esa madre, el dolor que tenía, se conmovió y lo resucitó. Le dio vida y le volvió la vida a la madre también, porque estaba muerta de tristeza, pero ahora se había llenado de felicidad. Porque Jesús se conmueve al ver el amor de una madre por un hijo. Por eso es importante siempre interceder por nuestros hijos ante Dios. En una ocasión vino a Jesús una mujer cananea a interceder por su hija, la cual estaba atormentada por un demonio. Veamos qué sucedió. Mateo capítulo 15 a partir del versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela,
pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Ves? Jesús no tenía planes para complacer a la petición de esa mujer. ¿Por qué? Porque no era judía, era gentil. Pero al ver la persistencia de ella, al ver el amor que tenía por su hija, fue conmovido y le hizo el milagro que ella quería. Por eso es muy importante interceder ante Dios y seguir insistiendo, seguir persistiendo. Quizá hay madres que están preocupadas por sus hijos, por algún problema que tenga, por alguna necesidad, o que se haya desviado, o que no está con Dios, por cualquier razón. Y ora a Dios, intercede por Dios, pero ve que no sucede nada. Debe seguir persistiendo, porque cuando menos lo espere, va a recibir ese milagro de Dios. En la ciudad de Downey hay una familia cristiana que tiene una hija que estuvo enferma de cáncer. Y era joven. Y la madre de esa muchacha oraba día y noche por su hija. Pero un día los médicos le dijeron, es triste, nos da tristeza decirle que ya hemos hecho todo lo posible por su hija, ya nada podemos hacer. Solo queda esperar que llegue el día de que muera. No le queda mucho tiempo. Y la madre, como era cristiana, dijo, bueno, debe ser la voluntad de Dios, ¿no? Ella siguió intercediendo por su hija, pero ya lo había aceptado, ¿no? Como que esa era la voluntad de Dios. Y entonces comenzó a hablarle a la hija acerca de la vida después de la muerte, ¿no? Que va a estar ausente del cuerpo, pero presente en el Señor, para darle aliciente a la niña, para que se sienta mejor. Y la niña, la joven, como era cristiana, ella aceptó bien, aceptó su destino y estaba conforme, ¿no? Pero de todas maneras seguía intercediendo por su hija. Un día, un amigo de ellos, que es pastor evangelista, estaba cerca de la ciudad de Downey, predicando en una iglesia, y ellos se enteraron y lo invitaron a su casa para que le hablara a su hija, ¿no? De la vida después de la muerte. Y así fue. El amigo de ellos, el pastor, fue y le habló a la muchacha, a la joven, acerca de la vida, y la muchacha estaba bien conforme, ya había aceptado su destino y estaba alegre, estaba bien. Entonces el pastor se fue, y cuando iba a entrar a su carro, Dios le habló y le dijo, ¿y por qué no oraste por ella? ¿Ves? Él le habló de la vida eterna, pero no había orado por la muchacha por sanidad, porque parece que el pastor también ya se había conformado, ¿no? Que ese era el destino para esa joven. Entonces él regresó a la casa, le dijo a los padres lo que Dios le había hablado, y le dijo a la madre, mira, ponle la mano a tu hija sobre el vientre porque tenía cáncer en el interior, y yo voy a poner la mano mía encima de la tuya, le dijo a la madre. Y así fue, oró por ella, por sanidad, y se fue. A los pocos días ellos fueron a un turno de la muchacha, y para sorpresa de ellos, la hija estaba sana completamente. Eso es lo que hace Dios. Por eso debemos seguir intercediendo por nuestros hijos. ¿Amén? Cuando menos lo esperes, vas a recibir el milagro que tú quieres. Otra de las cualidades que debe tener una madre consagrada a Dios es que debe ser agradecida. Es una virtud rara en estos tiempos, ser agradecido, pero es muy importante. Una mujer, un ejemplo de mujer agradecida lo vemos en Ana, la madre de Samuel. Ana era una mujer estéril, no podía tener hijos, y ella clamó a Jehová, oró a Jehová, y le hizo voto, promesa de que si le daba un hijo, se lo iba a entregar a él, a Jehová, a Dios. Y así fue. Dios le permitió que concibiera y tuviera un hijo. Cuando lo tuvo, lo crió, y cuando el niño fue destetado, lo llevó a la casa de Jehová y ahí lo dejó. Y el niño crecía y ministraba en la casa de Dios. Y se convirtió en un gran profeta, el profeta Samuel. Es una mujer agradecida. Y por ser agradecida, Dios la visitó nuevamente y le permitió que tuviera después de Samuel 3 hijos y 2 hijas. Eso es lo que hace Dios cuando una persona es
agradecida. Sin embargo, vemos madres que están en la misma situación de Ana, que son estériles, le oran a Dios, le piden a Dios que le haga el milagro, luego Dios le hace el milagro, tienen su hijo y se olvidan de Dios. No traen a su hijo a la iglesia para que sean educados en los valores cristianos, en el principio, en el fundamento cristiano. Luego el hijo crece, se aleja de los buenos valores, le comienza a dar dolores de cabeza a su madre, quizás se meta en pandilla o termina preso, y entonces es que la madre se acuerda de Dios, busca de Dios nuevamente. ¿Ves? Son personas que no son agradecidas, que solo buscan a Dios cuando tienen un problema, cuando tienen una necesidad. Pero Dios quiere que sean agradecidos. Amén. Eso es muy importante para Dios. Otras de las cualidades que debe tener una madre consagrada a Dios es que debe ser una mujer virtuosa. Y una mujer virtuosa es aquella que ejerce muchas tareas con mucha responsabilidad, que se encarga de su familia, de sus hijos, de su esposo, de su trabajo, de su negocio, y todo lo hace de manera responsable. Veamos qué dice la palabra en Proverbios 31 a partir del versículo 10. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche, y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien su negocio, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cinta al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de su mano y alábenla en las puertas sus hechos. Eso es lo que debe ser una madre consagrada a Dios. Una mujer virtuosa, una mujer temerosa de Dios, una mujer que es capaz de ocuparse de su familia, de su esposo, de sus hijos, de su trabajo, de su negocio, y todo lo hace con gran responsabilidad. Una mujer capaz de formar los futuros hombres y mujeres de valor de nuestra sociedad. Como resumen, podemos decir que una mujer consagrada a Dios tiene una gran responsabilidad. ¿Ves? Formar los futuros hombres y mujeres de nuestra nación. ¿Ves? Los futuros maestros, los futuros evangelistas, los futuros misioneros, como dijimos, los futuros hombres y mujeres de valor. Y Dios está muy agradecido con esa responsabilidad que tiene la madre. Y por eso Dios quiere que la honremos. Tanto así que nos da a los hijos un incentivo para que honremos a nuestra madre, a nuestros padres. En Éxodo 20:12, Dios nos da un gran incentivo. El primer mandamiento con promesas. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos tus días en la tierra que Jehová te dio. Para Dios es muy importante que honremos a nuestras madres, a nuestros padres. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, honrando a nuestras
madre. Y en el nombre de la iglesia le decimos a todas las madres muchas felicidades y que Dios las bendiga. Oremos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Padre. Te pedimos, Padre, que bendiga a todas nuestras madres. Le dé sabiduría, Padre. Llénala, rebósala de bendiciones. Dale esa sabiduría que solo puede venir de ti para que puedan tomar las decisiones correctas, para que puedan educar bien a sus hijos. Padre, escucha sus oraciones, Padre. Complace sus peticiones, Padre. Te pedimos también, Padre, que si hay alguna madre que me está escuchando, que no te conoce a ti, que no está consagrada a ti, toca su corazón, abre su corazón, hazla entender que necesita de ti para poder educar bien a sus hijos. Y abre su corazón, Padre, para que pueda recibir a tu Hijo Jesús como su Señor y Salvador. Padre, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Amén.